Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Vivamos en orden. ¿Cómo desea el Señor que vivamos? En orden. Y mire lo que dice Colosenses 2, versículo 5. Palabra del Señor. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque desde los cielos tú nos estás observando y estás contemplando el orden que estamos manifestando en nuestra manera de vivir, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en cada área de nuestra vida. Te pedimos que en el nombre de Jesús tu orden se establezca en nosotros. Háblanos el día de hoy. Que tu Espíritu Santo pueda sembrar esta palabra en nuestros corazones y que pueda producir ese fruto de orden en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo leo este pasaje, yo quiero imaginarme que es Dios mismo hablándome y diciendo, aunque estoy ausente, no estoy ahorita en cuerpo contigo, no me puedes palpar, no me puedes abrazar, no me puedes ver. No obstante, en espíritu estoy contigo gozándome y mirando, te estoy observando, te tengo bien checadito. Y algo que deseo ver en ti es que te conduces con un buen orden y que te mantengas firme en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué tan importante será el orden para Dios? Yo creo que muchísimo. Cuando estamos hablando de orden, la palabra orden en griego es taxis, que significa arreglo en tiempo y espacio, acomodo. Y comparte raíz con la palabra tazo, que significa arreglar de manera ordenada, asignar o disponer todas las cosas como debe de ser. Cuando hablamos entonces de orden, estamos hablando de colocar las cosas en el lugar y tiempo que le corresponde. Hay un lugar para cada cosa y hay un tiempo para cada cosa. En ocasiones yo escucho a mi hijo Azariel decir, papá, ya me voy a casar. Hay una niña en la escuela que me gusta mucho y me voy a casar con ella. Él va en segundo de primaria. ¿Cuánto orden usted percibe que hay en esas oraciones? A lo mejor no mucho. ¿Por qué? Porque ni es el tiempo, ni es el lugar. Pero si él tuviera 28 años y me dice, papá, en la congregación hay una muchacha que me está haciendo ojitos, con ella me voy a casar. Uy, yo me voy a poner feliz ese día. Y le digo, es más, te pongo hasta el refri si quieres. Y lleno de una vez. Porque es un tiempo, sería el tiempo de amor. Hay un orden ahí. Se están haciendo las cosas en tiempo y en espacio. Cuando hablamos también de orden, podemos referirnos a la forma coordinada y regular de funcionar o de desarrollarse algo. Por ejemplo, para jugar fútbol, soccer, los equipos se alinean, tienen una formación, hay un arreglo, hay una dinámica dentro de la cancha de juego, todos corren, pareciera que todos van por el balón y lo patean. Sin embargo, cada uno tiene una función y una posición específica para que en conjunto se manifieste un equipo ganador, si es que juegan en orden. Yo no me imagino al portero todas las veces subirse como delantero y dejar descuidada la portería, ¿verdad que no? Cada quien tiene su función. Cuando hablamos de orden,
Pudiéramos hablar también del método que se debe de obedecer, de las reglas, de los mandamientos. ¿A quién le gusta recibir órdenes? Fíjese, ¿a quién le gusta recibir órdenes? Porque el recibir órdenes nos mete a vivir en orden. Cuando nosotros rechazamos las órdenes, en ese momento vamos a vivir en desorden. Dios es un Dios que le gusta el orden. Y desde el inicio de los tiempos lo manifestó. Acompáñeme por favor a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2. Vamos a leer hasta el versículo 4. Génesis 1, del 2 al 4. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Percibe usted cómo estaba la creación en un inicio? Dice Dios que vio la tierra que estaba desordenada y vacía. ¿Puede imaginarse eso? El caos, todo desordenado. Nada estaba en posición, nada estaba en tiempo correcto. Y cuando Dios vio eso, yo me imagino como toda madre que entra a su casa y cuando ve la casa desarreglada dice: ah, no, así no se pueden quedar las cosas. Y empezó a actuar. Y lo primero que hizo fue darle orden a todas las cosas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio que la luz era buena. Porque cuando hay desorden, quiero pensar que estamos viviendo en tinieblas. Estamos viviendo en obscuridad. La luz trae orden. El desorden es vivir en tinieblas, en obscuridad. Y Dios lo primero que hizo fue resplandecer con toda su fuerza. Y separó, aquí dice Dios, la luz de las tinieblas. A cada uno lo puso en su lugar. Le estableció límites. Dios empezó a crear los mares, la tierra, y les puso estatutos. Dios empezó a crear la hierba verde, los astros en el cielo, y les dio mandamientos, ordenanzas que no pueden traspasar. Mire, acompáñeme por favor al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 26, donde el apóstol Pablo habla que aún a nosotros como creación de Dios nos dio un orden. Dice, Hechos 17, 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjese el orden de Dios. De una misma sangre hizo Dios a todos los hombres de la tierra. Él nos creó. No somos diferentes. A lo mejor usted ve en el mundo diferentes colores y que le llaman razas. La realidad es que esos conceptos, más que unirnos, nos separan. Pero aquí dice que de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Somos iguales delante de los ojos de Dios. Y estableció límites, puso orden en nuestros tiempos. La vida del hombre está gobernada por los tiempos que Dios ha establecido. Por ejemplo, el primer tiempo nuestro fue el tiempo de la gestación. Desde el momento en que fuimos concebidos, Dios puso espíritu, alma y cuerpo en uno solo. Y estuvimos alrededor de 40 semanas en el vientre de nuestra madre. ¿Se acuerda de su etapa gestante? No, ¿verdad?
Sin embargo, usted vivió 9 meses aproximadamente en el vientre de su madre. Nacimos e iniciamos nuestra etapa de lactantes, que duró alrededor de unos 2 años. Después inició nuestra infancia, alrededor de los 12 años. ¿Se acuerda cuando era niño? ¿Cómo eran los días? Largos, largos. ¿Y a qué se dedicaba usted? A jugar. Esa era su responsabilidad. Después inició la etapa de la adolescencia. ¿Cómo le fue en la adolescencia? ¿Ya salió de ella? Ay, hermano, tengo 40 y sigo todavía. Hay personas, ¿verdad?, que pareciera que se quedaron en etapas que tuvieron que haber vivido, que significa que ahí hay un desorden. De la adolescencia, que termina alrededor de los 19, 20 años, pasamos a la juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Somos jóvenes de los 20 como a los 30, después de los 30 a los 40 somos jóvenes maduros, de los 40 a los 50 somos jóvenes más maduros. Queremos quedarnos en la juventud, ¿no? Y nos negamos a seguir avanzando en las demás etapas de nuestra vida que Dios ya determinó, porque le puso un orden a la vida. Y pasamos a la etapa de la senectud. ¿Cuántos nos encontramos o se encuentran en esa etapa? Gloria a Dios, qué bendición. Y hay que vivirla con dignidad, dándole a Dios alabanza con nuestra vida. Y después, como dice que fijó los límites de nuestra habitación en tiempo y en espacio, pues un día vamos a partir con el Señor y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Esos son los tiempos, es el orden de Dios. La vida misma funciona de acuerdo al orden que Dios estableció. Y para poder ser felices en la vida, tenemos que aprender a vivir en el orden de Dios. Cada etapa de nuestra vida, vivirla correctamente. Ni adelantarnos etapas, ni posponer etapas. Ahí está el joven que a lo mejor tiene 40 y tantos años y no se ha querido casar. Hermano, no es que no haya querido, es que no encuentro con quién. No lo sé. Tal vez no has encontrado, pero hay etapas que se deben de vivir. O imagínese ese varón que llega a los 50 y por ahí dicen, es que ya le llegó la segunda adolescencia. ¿Ha escuchado? Y quiere otra vez sentirse joven y aquí. Y no, hay etapas que se tienen que vivir con dignidad. Ahora, también dice que Dios ha fijado los límites de nuestra habitación. Dios puso al hombre aquí en la tierra. Yo sé que la ciencia está tratando de llevar al hombre a otros planetas para habitarlos. Pero Dios ha fijado los límites de nuestra habitación. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos un Dios que le gusta el orden. Dice Jeremías 10, versículo 12. Jeremías 10, versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese es nuestro Dios. Dios ha hecho todas las cosas en orden. ¿Dónde puso los cielos? Arriba. ¿Dónde puso la tierra? Abajo. Imagínese si fuese al revés. Cuando nos hizo a nosotros, nos dio un orden. ¿Dónde puso nuestra boca? Al frente, aquí en la cabeza. Imagínese si estuviese en la espalda. Nos tendríamos que dar de comer unos a otros, ¿verdad? O que si nuestros ojos estuvieran en la planta de nuestros pies. Picadero de ojos, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Pero Dios hizo todo perfecto. El orden es necesario. Hay un proverbio muy hermoso, Proverbios 8, del 27 al 30, donde es Jesús mismo, el verbo de Dios, hablando y manifestando cómo estuvo presente cuando Dios Padre estuvo haciendo todas las cosas. Dice la Escritura, Proverbios 8, del 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo. ¿Y qué hacía? Ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Allí estaba Jesús, el Verbo, ordenándolo todo. Tenemos un Dios que le gusta el orden y lo podemos ver plasmado en toda su creación. Todo está en perfecto orden. Pero cuando el hombre traspasa los mandamientos, las ordenanzas de Dios y empieza a echar a perder lo que Dios ya ha ordenado, es cuando empezamos a recibir las consecuencias de ese desorden en nuestra vida. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 14:40. Aquí nos dice que el orden es necesario en cada aspecto de la vida. 1 Corintios 14:40. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí dice: hágase todo decentemente y con orden. Cualquier cosa. Traiga a su mente usted cualquier actividad. Hay que hacerlo con orden. Si usted, ama de casa, va a guisar, ¿cómo debemos de guisar? Con orden. ¿Conoce gente que guisa desordenadamente? Si usted está en su trabajo, ¿cómo se espera que hagamos el trabajo? Ordenadamente. Inclusive la palabra de Dios nos da ejemplos. ¿Sabía que se necesitaba orden para hacer la guerra en la antigüedad? Mire, acompáñeme a 1 Samuel 17:21. 1 Samuel 17:21. Comenta la escritura: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. En la antigüedad, para poder pelear, pues hay que hacerlo de una manera ordenada, de una manera organizada. Cuando yo leo este pasaje y traigo a mi mente lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios en lo espiritual, me queda claro que la guerra, la batalla espiritual, porque dice la Escritura en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pues la batalla tiene que hacerse en orden. Debe de haber un orden en mí, una metodología, ordenanzas, mandamientos de cómo pelear en oración a favor de los míos, a favor de mi nación. Para escribir se necesita orden. ¿Conoce a alguien que escribe desordenadamente? ¿Que tiene todas las letras así? ¿Que parecen arañas fumigadas ahí en el papel? No me vea así, ¿verdad? Pero mire lo que dice Lucas 1, versículo 1 al 4, nos muestra el orden que aplicó para escribir. Comenta: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas como por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La palabra de Dios está escrita en orden. El orden que tienen los libros, cada capítulo, cada versículo, ¿verdad que al ser ordenada de esta manera podemos nosotros localizar más fácilmente los versículos? Qué importante es narrar la vida de Jesús desde el origen, desde el inicio. Imagínese que hubiera sido una historia narrada en desorden. Pues a lo mejor muchas cosas nos hubieran sido veladas, pero qué importante fue que Lucas escribiera la historia de nuestro Señor Jesucristo en orden. ¿Sabía que para poder servir a Dios también se necesita orden? En todo lo relacionado con el servicio a Dios. Qué importante es llegar a una iglesia
donde se percibe orden. Aunque ahorita a lo mejor no se percibe mucho. ¿Se da cuenta? El ambiente espiritual produce un desorden. Pero un día Dios nos va a dar una tierra prometida para todos. ¿Cómo ve? Y en ese momento no vamos a tener estas luchas. Pero para servir entonces a Dios se necesita orden. A Dios le gusta el orden en el servicio. En la antigüedad, en los tiempos del tabernáculo de reunión o del templo, Dios les dio ordenanzas a los levitas y a los sacerdotes de cómo quería que fuera el servicio que se desarrollaba en aquel entonces. Acompáñeme por favor a Lucas 24, versículo 4. Lucas 24, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice: sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante del Señor. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Dios. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Dios. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Dios, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Cuando leemos este pasaje, claramente vemos que destacan muchas palabras importantes. Cuando dice, por ejemplo, sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas. Cuando pongan las lámparas, las quiero en orden, mira, bien alineaditas. No quiero que queden así todas. Porque si en mi casa debe de haber es orden. Las lámparas representan la presencia del Espíritu Santo, que alumbra. Acuérdese que la luz trae orden. Las tinieblas es manifestación de desorden. Y más adelante comenta: tomarás flor de harina y cocerás, y cada torta será de 2 décimas de efa, ni una más ni una menos. ¿De qué nos está hablando? Hay un orden. Como cuando una ama de casa sigue una receta de cocina, sobre todo si apenas está aprendiendo a guisar o va a hacer algún postre así exótico. Y uno sigue así exactamente la receta, ni un gramo más ni un gramo menos, para hacer todas las cosas en orden, bien, porque el orden nos lleva a hacer las cosas bien. Después dice, versículo 6, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia. Nos está hablando de orden. No vas a poner las tortas así aventadas, como si fueran pambazos que estás surtiendo, no. Y la mesa va a estar limpia. ¿Verdad que un lugar limpio habla de orden? ¿Cómo se siente usted que de repente sale de su casa a toda velocidad y deja la cama deshecha, los platos sin lavar, la sala está desacomodada, la ropa tirada por un lado, por otro? Le acaba de suceder, ¿verdad? ¿Cómo se siente? El ambiente en esa casa no se siente que haya un orden, que haya limpieza. La limpieza es orden, la santidad es orden, la obediencia a las ordenanzas es orden en nuestra vida. Y después dice aquí, versículo 8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Dios. Y ese incienso que se derrama será como un perfume. Yo creo que el orden es como un perfume. Cuando usted llega a casa y encuentra todo limpio, ¿cómo se siente? Ay, contento, a gusto. Cuando llega a su oficina y el escritorio está limpio, ay, su área de trabajo, uno se siente bien. Es más, ¿cómo se siente usted cuando se acaba de bañar? Dígame que bien, por favor. Se siente uno bien, hay orden, hay limpieza.
Entonces, acompáñeme por favor a Hechos 18:23. El apóstol Pablo, él era un evangelista y predicaba en diferentes lugares. Sabía que para hacer este servicio también hay que hacerlo con orden. Hechos 18:23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. El apóstol Pablo no evangelizaba nada más así desordenadamente. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo y visitaba a cada ciudad, a cada iglesia de una manera ordenada. ¿Qué consecuencias hay de no vivir en orden, de estar manifestando desorden en nuestra vida? Pues muy terribles, porque estaremos abriendo puertas al pecado, a que el desorden a nivel espiritual, anímico y físico se empiece a manifestar, a que el enemigo empiece a tomar autoridad en nosotros, a que nuestro viejo hombre nuevamente vuelva a desarrollarse. Lo vamos a ver a través de estos pasajes que vamos a leer. Acompáñenme por favor a Salmos 106, versículo 14. Salmos 106, versículo 14. Está hablando en este pasaje del pueblo de Israel. Vamos a hacer una remembranza. Dios se manifestó al pueblo de Israel cuando el pueblo se encontraba en Egipto. Egipto representa el mundo, sus valores, sus conceptos, sus principios. Seguramente el pueblo aprendió de ellos porque estuvo cerca de 430 años viviendo en Egipto. Por eso es que podemos leer que cuando ya estaban en el desierto añoraban los guisados, las cebollas, los ajos, la vida antigua que tenían ahí. Aprendieron seguramente costumbres, hábitos, pero Dios los estaba sacando de Egipto, de casa de servidumbre, de vivir en esclavitud, para poder vivir en libertad. Y durante ese proceso en el desierto, el Señor se manifestó dándoles ordenanzas y mandamientos para enseñarles a vivir una nueva forma, una nueva vida, que es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos saca del mundo, nos saca del pecado, nos perdona y a través de su palabra nos da mandamientos para enseñarnos a vivir como hijos suyos. Mire lo que dice entonces Salmo 106, 14. A pesar de lo que Dios hizo y de darles mandamientos, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Qué duro, ¿no? Ellos se entregaron a un deseo desordenado. Recordará el pasaje donde Moisés desciende del monte Horeb con las tablas y encuentra al pueblo de Israel adorando un becerro de oro y ofreciéndole sacrificios. En ese momento Moisés avienta las tablas de la ley y les dice: ustedes no son dignos de estas ordenanzas, ustedes no quieren poner su vida en orden, ustedes quieren seguir viviendo adorando ídolos, imágenes que no hablan, que no ven, que no caminan, dioses que no los sacaron de Egipto y no quieren obedecer al Dios verdadero. Fue un momento triste, un momento terrible. Dice 2 de Corintios 12, versículo 20. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, ahora en los tiempos de Pablo, hablándole a una iglesia que también estaba manifestando deseos desordenados, que a pesar de que tenían el evangelio, cada uno quería vivir en su propio orden, porque a veces creemos que vivir en orden es hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y el orden no propiamente es mi orden. Debemos de aprender a vivir en el orden de Dios. Y dice en 2 de Corintios 12, 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero,
Y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, en pocas palabras, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación, lascivia que han cometido. Cuando leo este pasaje me viene a la mente el versículo base que leímos en este estudio, donde el Señor nos dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy contigo y estoy observando tu orden. Y cuando yo leo 2 Corintios 12:20, como si el Señor me dijera: pues me temo que cuando llegue, porque el Señor va a venir otra vez, no os halle tales como quiero. Temo que no los voy a hallar viviendo ordenadamente, sino que se habrán entregado a deseos desordenados, pasiones en la carne, concupiscencias, obras de la carne. A veces pensamos que hablar de orden es poner las cosas en el lugar que le corresponde. Si yo tomo este atril de música, ¿este es el lugar donde debe de ir? No, su lugar es frente a los músicos para que puedan ver las partituras. Pero hablar de orden también es de lo que acontece en mi corazón, de los valores, de los principios, de los argumentos que se van gestando en mí. ¿Por qué? Porque yo voy a funcionar a través de ellos. Y si yo tengo valores torcidos, mis decisiones serán equivocadas, mi proceder será errado y cometeré muchos errores. Viviré desordenadamente. Usted ha leído la lista de pasiones desordenadas que aparece en la carta dirigida a los Gálatas. Acompáñeme por favor a Gálatas 5. Vamos a leer a partir del versículo 19 al 21 y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando estas pasiones, cuando estas obras se manifiestan en mí, me llevan a vivir en desorden. Imagínese una casa totalmente limpia, todos los objetos en su lugar. Cualquier persona que entra ahí diría: ah, mira qué ordenadito está aquí. Pero ahora imagínese esa misma casa, pero en ella todos los integrantes están peleando, se están gritando. Que ya papá le gritó al hijo, que mamá le gritó a papá, que los hermanos se están agarrando del chongo, griterío arriba, griterío abajo, en el sala, en el comedor, se escuchan los llantos y usted va entrando. ¿Cómo percibe esa casa? ¿Qué nota que hay ahí? Desorden. Y no estamos hablando de las cosas físicas, estamos hablando del ambiente anímico, de las relaciones, de lo que acontece en nuestro corazón. Hay un desorden. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a la iglesia: yo me temo que cuando llegue, pues los hay en desorden. ¿Por qué? Porque hay entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. Y todo esto es desorden. Y le está hablando a la iglesia. Una iglesia ordenada es una iglesia donde los corazones de todos nosotros están dirigidos al Señor y le amamos. Y donde amamos a nuestro prójimo. Donde no hay murmuraciones, donde no hay celos, ni envidias, ni contiendas. Si yo veo que mi hermano prospera, gloria a Dios, qué bueno, porque al rato me toca a mí o le toca a mi otro hermano.
y me glorío por lo que Dios está haciendo en su vida. Si Dios sana a una persona, me gozo. A lo mejor yo tengo el retortijón aquí, pero gloria a Dios por mi hermano. Que mi hermano lo ascienden en el trabajo, gloria a Dios, le va a ir mejor. Gozarme, nunca envidiar, nunca desearle mal a nadie, nunca pensar mal de nadie, no estar viendo lo que los otros hacen porque somos buenos para eso. Fácilmente señalamos lo que otros hacen o dejan de hacer, pero no estamos en la iglesia para eso, estamos para ver lo que nosotros hacemos nada más, para vivir en orden. Y cuando cada uno de nosotros comprendemos cómo debemos de movernos en la casa de Dios que es la iglesia, el orden se va a manifestar. Como en casa, así en la iglesia. Aquí en el versículo 20, en Gálatas 5:20, al final aparece la palabra desórdenes. Desórdenes. La palabra desorden en griego es akatastasia, que significa inestabilidad, perturbación, sedición, confusión, desorden. Pensemos en esto. A mí me llamó mucho la atención. La palabra desorden significa inestabilidad. Una persona que vive en desorden es inestable emocionalmente, espiritualmente. Hay un doble ánimo. El doble ánimo habla de un desorden en nuestra vida. Es que a veces sí tengo ganas de buscar a Dios con todo mi corazón. Y pues ahora no. Ahora sí, mi amor, te trato con todo cariño. Y después con la punta del pie. Doble ánimo, desorden. Dice también que acatastasia, la palabra desorden, es sedición. Cuando hablamos de sedición, hablamos de que alguien se levanta en contra del orden establecido. Sedición. Es como la anarquía. Alguien que se levanta en sedición es porque quiere hacer lo que quiere vivir en su orden, pero no en el orden que se ha establecido. Cuando usted y yo vivimos en desorden, nos estamos levantando en contra de Dios, porque Dios es un Dios de orden. A Él le gusta el orden. Y necesitamos comprender muy bien esto para que no seamos hallados viviendo en desórdenes. En desórdenes. Jesucristo vino a esta tierra a manifestar el orden de Dios. Nada más que en ocasiones el orden que estableció Jesucristo pareciera que iba en contra del orden que este mundo ha establecido. ¿Sabe que usted y yo fuimos llamados a trastornar este mundo? Esa palabra implica a poner orden en este mundo, a manifestar el orden de Dios. Y para manifestar el orden de Dios, a veces hay que trastornar el orden que el mundo ha establecido. Eso fue lo que Cristo hizo en nosotros. Su luz resplandeció en nuestro corazón, destruyó las tinieblas en las cuales vivíamos y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Y se estableció un nuevo orden en mi vida, derrumbando y destruyendo el viejo orden. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme a Marcos 11, versículo 15. Marcos 11, versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 18. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vamos a transportarnos a esa escena. Imagínense que estamos en medio de la explanada del templo. En esa explanada se encontraban cambistas. Eran personas que cambiaban monedas de las regiones cercanas, de otras naciones, por la moneda del templo, que era la única que se podía utilizar, a su vez, para poder comprar los borreguitos, las palomillas que se ofrecían a Dios en sacrificio. La gente venía de todo el mundo para adorar a Dios en Jerusalén. Y no viajaban con sus animales para sacrificar. Era más fácil portar dinero, llegar al templo, cambiarlo, y una vez que se tenía la moneda del templo, comprar el animalito para el sacrificio. De tal forma que todo eso parecía un gran mercado. Los cambistas obtenían ganancia dentro del templo. Los que vendían los animales obtenían ganancia. De tal forma que eso se había convertido en una cueva de ladrones. ¡Qué triste! Y la casa de Dios, que en aquel entonces era el templo, había dejado de ser una casa de oración. ¿Qué hizo Jesús? Al ver eso, armó una riata y empezó a sacar a todos y a volcar las mesas de todos los cambistas. No se asuste, hermano, no se asuste. A simple vista, las personas que estaban ahí alrededor, ¿qué pudieron haber contemplado? Que Jesucristo vino ¿a qué? A traer desorden. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Es que ya desordenó Jesús esto, por favor. Miren, vamos a levantarlo. La mesa, las monedas empezaron a correr por todos lados. Yo me imagino que los niños se aventaron bolo, ¿no? Y las palomas a volar, los borreguitos a correr. Eso se volvió un caos. Y Jesús no consentía que nadie cargara algún utensilio, sino se lo sonajeaba a lo mejor. Eso era un desorden para nosotros. Pero para Jesús, ¿qué era? Él estaba viniendo a poner orden. A veces, para que el orden de Dios se establezca en nuestra vida, tiene que haber una confrontación en nosotros, donde la luz tiene que resplandecer en medio de las tinieblas y sacar todo aquello que nos está llevando a vivir en desorden. Valores, principios, ideas, hábitos, costumbres, para que el orden de Dios se establezca. Y luego cuesta trabajo, porque hablábamos que vivir en orden es vivir en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios. Y a veces no queremos vivir en las ordenanzas de Dios, y nos cuesta trabajo. Y por eso es que luego no queremos caminar en Cristo, porque tenemos miedo a que el Señor venga a establecer su orden en mi vida, porque ese orden implica cambios, transformaciones, renovaciones en nosotros, en nuestro corazón. ¿Se da cuenta que el orden inicia dentro de nosotros? No solamente aparentar tener una casa ordenada, una oficina ordenada, un coche ordenado, no. El orden inicia dentro de nosotros, en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestras creencias. Dice la Escritura en Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. Vamos nuevamente a los tiempos de Moisés, donde comenta: y enseñaba a ellos las ordenanzas y las leyes. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El Señor le estaba diciendo eso a Moisés. ¿Quieres tener un pueblo que salga de Egipto para que empiece a vivir en bendición rumbo a la tierra prometida? Enséñales a vivir en orden. Enséñales las ordenanzas. Una ordenanza sirve para traer orden.
las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que ha de hacerse. Por ejemplo, en la reunión de varones muchas veces lo hemos comentado, que necesitamos tener una escala de valores en nuestras relaciones personales para tomar buenas decisiones. En primer lugar en nuestra vida, ¿quién debe de estar? Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. En segundo lugar, es mi cónyuge, porque cuando yo me casé, me uní a mi pareja, dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Su felicidad es mi felicidad, su tristeza es mi tristeza, su desorden es mi desorden. Por eso, qué importante es poner en segundo lugar a mi pareja. En tercer lugar deben de estar mis hijos. En cuarto lugar, mis familiares, sanguíneos, políticos y en la fe, porque somos una familia en Cristo. Y en quinto lugar, todo el mundo. Pero nunca anteponer, por ejemplo, a los familiares antes que al cónyuge. ¿Sabes qué, mi amor? No vamos a poder celebrar nuestro aniversario, porque voy a ir a ver a mi mamá. ¿Sabe lo que va a pasar ahí? El caos, la bomba atómica, Hiroshima. ¿Por qué? Porque al jovencito, porque no puedo decir tal vez varón, porque no ha comprendido lo que implica tener una esposa, se le ocurrió poner al familiar antes que al cónyuge. Jamás comete ese error, porque entonces tomaría malas decisiones y se presentaría desorden en su relación. ¿Sí queda claro? Jamás anteponga a sus hijos antes que a su cónyuge. Hermano, pero es que son mis hijos. Aquel ya me falló, pero ellos no, son mi vida, me refugio en ellos. No haga de sus hijos un paño de lágrimas. Se lo digo con todo mi corazón. Yo soy hijo de padres divorciados. Con todo respeto le digo, siempre ponga en primer lugar a su cónyuge antes que a sus hijos. En segundo lugar a su cónyuge después de Dios. Hay un orden, una ordenanza, y entonces las cosas van a funcionar bien. Dice Levítico 20:22, Levítico 20:22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Si yo vivo en orden, voy a estar caminando rumbo a la tierra prometida. Voy a heredar bendición. Es lo que significa ese pasaje. Pero si yo no vivo en el orden en cada área de mi vida, la tierra prometida me va a vomitar. No voy a estar viviendo las bendiciones de Dios y se va a convertir eso en algo caótico. Entonces, necesitamos traer orden primeramente en nosotros, en nuestra vida, en nuestros valores. Y la palabra de Dios lo hace. De ahí la importancia de estar leyendo la Biblia. ¿Cómo estamos en nuestra lectura personal y lectura familiar? Se lo dejo de tarea. Hay que traer orden. Hay que traer orden. En segundo lugar, traer orden a nivel conyugal. Para poner este orden necesitamos conocer las ordenanzas de Dios. Saber que el matrimonio es una institución divina, que Dios le ha puesto un orden y esa institución divina, en el momento en que Dios viene a bendecirla, se establece el orden de Dios. Cualquier otra forma de convivencia conyugal ajena al orden de Dios, unión libre, divorcio, relaciones entre personas del mismo género, es algo que está fuera del orden de Dios. Es algo donde Dios no puede bendecir. A lo mejor usted tiene un romance con alguien que conoce desde hace mucho tiempo y le está compartiendo de Cristo.
lo está evangelizando. Usted tiene 40 años, él a lo mejor tiene 45. Y perdóneme, pero a esa edad no se anda de manita sudada. Hay que hacer las cosas en orden. Antes de poder irse a Cancún, hay que pedirle a Dios la bendición. Y entonces sí, vámonos si quieres hasta Hawái. Porque hay un orden. Qué importante es poner nuestra vida en orden. Dios hizo a un hombre para casarse con una mujer. Ese es el orden. Mire, acompáñeme por favor. Génesis 1, 27 al 28. Génesis 1, 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Solamente puede haber fruto y multiplicación que viene del corazón de Dios, ese principio, en la relación de un hombre con una mujer. No entre dos hombres que pueden multiplicar. Nada, puro pecado y muerte nada más. Dos mujeres que pueden multiplicar. Nada. Y Dios es un Dios de vida. Y en una relación de matrimonio, lo que se produce es vida. Vida. Sin embargo, este mundo, Egipto, nos quiere convencer de otro orden. Es que ya está hasta legalizado. Y si está legalizado, entonces es que es legal, es que es bueno. No. Estamos viviendo tiempos donde a lo malo se le llama bueno. Los valores están torcidos. Y solamente Dios es el único que puede dictar todo lo concerniente al matrimonio, porque Él lo estableció desde el inicio de los tiempos. Ahora, una vez que ya estamos casados y nos hemos puesto en el orden de Dios, es importante que sepamos que como matrimonio hay un orden para que funcione. Y dice en 1 Corintios 11, versículo 3, 1 Corintios 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cómo ve ese orden? ¿Le gusta? Pues como que no mucho, ¿verdad? A ver, en casa, ¿quién es la cabeza de la casa? A ver, pónganse de acuerdo otra vez. ¿Quién es la cabeza de la casa? ¿Quién? Dios, Cristo. Y después, ¿quién? El varón. Pero para que el varón pueda ser cabeza, ¿de quién? De la mujer, de la esposa, él debe de tener como cabeza a Cristo. Si no, no puede ser cabeza. Si el varón no tiene como cabeza a Cristo, señal de autoridad, de que se sujeta a las ordenanzas y al orden de Cristo, él no puede ser cabeza. ¿Cómo va a cumplir sus funciones de varón? Y la mujer debe de comprender que dentro del matrimonio, Dios pone al varón como su cabeza. De tal forma que ¿a quién le va a pedir cuentas si la relación funciona o no funciona? Primeramente al varón, después a ella, porque el varón es la cabeza de la mujer. Él es el responsable de la mujer. Y entonces cuando Cristo, Dios, está como cabeza, el varón y después la mujer, los hijos van a aprender y van a estar sujetos a autoridad. En ese momento va a haber bendición. Los hijos van a aprender a vivir en orden, cuando hay un orden conyugal. Cuando el orden de Dios se establece en casa, la familia va a funcionar. En ese momento, el marido va a conocer cuáles son sus roles. Efesios 5, del 28 al 29, nos los muestra. Efesios 5, del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El varón sustenta y cuida a la esposa.
le da sustento y la cuida, la protege. Ahora, no solamente el orden debe de manifestarse primeramente en uno, segundo lugar, en mi relación conyugal, sino también en el área familiar. En tercer lugar, en el área familiar. Estamos hablando de abarcar en ese orden a los hijos. Cuando nosotros como padres empezamos a vivir en orden, los hijos van a imitar nuestro ejemplo. Si usted se pregunta, ¿por qué mi hijo cuando llega a casa graciosamente se empieza a quitar la ropa y deja la chamarra en la sala, la corbata en el comedor, los pantalones por las escaleras, los zapatos en la recámara de sus hermanas? ¿Por qué mi hijo tiene su habitación desordenada? Cuando entro y la voy a asear, se va a la escuela y deja todas las cobijas ahí revueltas. Y checo debajo de su cama y encuentro la pizza de hace 3 meses, así toda dura, dura, dura. ¿Usted cree que los platos van debajo de la cama? ¿La basura va debajo de la cama? ¿La ropa hay que dejarla graciosamente tirada por todos lados? No, pero si lo hacen, ¿por qué es? Porque a lo mejor no les hemos enseñado orden, o tal vez están siguiendo nuestro ejemplo. Y como se vuelve una casa donde cada quien hace lo que quiere y deja las cosas donde quiere, en un completo caos. Por eso entonces seguramente va a haber después problemas, gritos y todo tipo de turbación ahí. ¿Qué pasa cuando un hijo no comprende que es llamado a honrar a sus padres? Que se le planta a su papá, que lo contradice, que le dice, pues no voy y no lo hago y hazle como quieras, y ve al papá así hacia abajo. A lo mejor ese hijo tiene títulos universitarios, habla 2, 3 idiomas, ya trabaja, a lo mejor hasta ya gana más que el papá, pero no porque tenga todo eso o haya hecho todo eso, significa que no debe de honrar a su padre. Dios ha puesto un orden y ahí en Efesios 6 lo podemos leer. Efesios 6, del versículo 1 al versículo 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Si tu padre te dice no, es un no. Si no te da permiso, pues no insistas. A veces quieren forzar los permisos y el padre a lo mejor dice, pues ok, ve. Pero no es nada más ok, ve. Puede haber consecuencias. Si el padre no bendice correctamente a su hijo, algo pudiera acontecerle a ese hijo porque sale sin cobertura. Se lo digo porque lo he visto muchas veces. Y si el padre le dice, ok, que Dios te bendiga, pero era para algo que no era correcto, la responsabilidad es sobre el papá, lo que le acontezca al hijo. Y en ocasiones pudieran ser cosas graves y tal vez el padre no se lo pueda perdonar jamás. ¿Por qué no le dije no a mi hijo? Le hubiera evitado este problema. A veces nos cuesta trabajo ponernos firmes con el hijo. Pues es que ya tiene novio mi hija y ahí está el chamaco. ¿Usted qué piensa del noviazgo? ¿Es bueno que los adolescentes tengan novio o novia? Ay, hermano, es que están en la etapa de la punzada. Hay que darles permiso, pues nada más van a una fiestecita. Y bueno, ¿y qué hacen los chamacos a esa edad? ¿Sabe para qué se piden el ser novio o novia? Es una autorización para que se estén besando, para que se estén abrazando y tocando. Y hay muchachos que parecen pulpos. Uy, le salen tentáculos por todos lados, ¿no? Y ahí están las muchachas tratando de cuidarse. Hay muchachos que parecen aspiradoras que succionan, ¿no? Y la jovencita ahí, es que ya tengo novio. Y bueno, y a los 15 años, 16, 17, es la edad de tener novio o novia, hablando de orden, en tiempo y en espacio. Tiene las
capacidades ya para afrontar cualquier responsabilidad de un hijo si viene? ¿La puede mantener? Pues es que pues ya la regamos, pero le vamos a decir a nuestros papás que nos echen la mano. ¿Y ellos qué culpa tienen? O tal vez toda la culpa, porque no los criaron, porque no les mostraron el orden. Hay un orden para hacer todas las cosas. Yo le invito a que como padres les enseñemos orden a nuestros hijos, que aprendan a estar bajo autoridad, que nosotros estemos bajo la autoridad y en el orden de Dios, que llevemos el orden a todos los aspectos de nuestra vida, en el área laboral, en mi comunión con Dios. Hay muchos beneficios de una vida ordenada. Dice la Escritura en Salmo 50, versículo 23, Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hay salvación cuando empezamos a ordenar nuestro camino. Dice también la Escritura en Salmos 37, 23. Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si reconocemos que hay desorden en algún área de nuestra vida, pues decidir salir de él. Que Dios nos renueve, que Dios nos transforme, para que nuestra vida pueda cambiar y podamos heredar bendición. Que recibamos esta palabra como un consejo de parte del Señor. Dice, última cita, Proverbios 20, 18. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Recibamos cada una de estas palabras para que nuestros pensamientos sean ordenados. ¿Lo anhela? Vamos a orar. Acompáñeme, por favor. Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos guía en todo momento y nos confrontas a través de esta palabra. Tú deseas que aprendamos a vivir en orden. Ayúdanos, Señor, que el orden que es tu característica sea la nuestra también y que podamos manifestarlo en todo lugar, a cada momento. Inicia trayendo orden en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mis valores, en mis principios. Trae orden en mi relación conyugal. Trae orden a nivel familiar. Yo te pido, Señor, que tú estés presente. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos. Te entrego, Señor, todo lo que somos. Permite que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros podamos heredar bendición a través de poner por obra tus ordenanzas. Que sepamos que la santidad conviene a tu casa y ahora nosotros somos el templo tuyo, somos tabernáculo de reunión y tú deseas que tu Espíritu Santo encuentre orden en nuestra vida. Gracias te damos porque sabemos que tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues querido hermano, vamos a vivir en orden. Que la paz de Dios sea a lo largo de toda esta semana en su vida. Que el Señor le prospere y le multiplique abundantemente. Dios le bendice.